¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Cómo estás, Adán? Bien, gente, saludos. Muy bien, señores. Esperamos que se encuentren en lo mejor. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios, opiniones, denle like, compartan nuestro video y nos vamos a ir hasta Sudamérica, señores, con nuestros camaradas de Argentina. Luis Alberto Spinetta, Adán, ¿cómo ves? Así es una recomendación que ya nos habían hecho. Digo, ya escuchamos algo de Luis Alberto Spinetta aquí cuando tocaban Invisible, exactamente, ¿no? Una canción muy hermosa, así increíble. Ahí búsquenla en nuestro canal, se llama Los Libros de la Buena Memoria. Recomendadísima, señores. Y en esta ocasión vamos a escuchar una canción que se llama Muchacha Ojos de Papel, que ahí sí me gustaría que nos ayudaran porque no sé si pertenece a un proyecto de Spinetta que se llama Almendra o así se llama el disco. Porque buscando la información, pues no, a mí no me quedó muy claro. Así es, muchos han de conocer, entonces ahí déjenos en los comentarios qué es, si el disco o la banda así se llamaba. Pero bueno, el autor es Luis Alberto Spinetta, eso está claro. Y vamos a escucharlo, señores, con la técnica de volar. De Dragon Ball. De Dragon Ball, no, con la técnica de la sincronización, señores, en el cual hacemos un conteo regresivo desde 5. Y cuando acabe, pues en otro dispositivo que tengan a la mano le dan play al video, ¿no? O a donde quieran escucharlo. Y en otro dispositivo nos ven a nosotros dando nuestra opinión. Así es. Esto, les repito, lo hacemos porque luego nos bloquean nuestros videos de que ya no prestan sus canciones nadie. Entonces, bueno, señores, ni modo. Vamos a checarlo, vamos a ir acomodando aquí. Repíteme cómo se llama la canción, Adán. Muchacha Ojos de Papel. Hasta la letra se oye bonito. El título, vamos a ver qué tan bonita está la canción. Y aquí ya la tenemos, señores. Vamos a hacer el conteo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vámonos! Luis Alberto Spinetta, Muchacho Ojos de Papel. Se oye ahí acústico, una guitarra acústica muy suave. Muy bien. Muchacha pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Tenía una manera muy bonita de escribir Spinetta, la verdad. Muy bien. En el fondo se escuchan unos coritos, ¿no? Muy celestiales, por así decirlo. Así es. Muy bonitas sus letras de Spinetta. Pero también puede ser que en el fondo tuvieran un mensaje algo nostálgico, ¿no, Adán? Algo triste. Cuando todo duerma te robaré un color. No sé a qué se refiere. Cuando todo duerma puede interpretarse de muchas formas. Así es. Es una versión acústica, pero bonita. Y sobre todo Spinetta ocupaba la metáfora a más no poder, ¿no, Adán? Muy bien. Ahí están los coritos. Ya reforzando la voz de Spinetta. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma te robaré un color. Muy bien. Muy suave todo. Ya la intensificó para el final. Así es. Ya va para terminar esta canción. Muy bien.
Ahí está, señoras. Muchacho ojos de papel, excelente interpretación de Spinetta. Me gusta mucho cómo escribe Spinetta. Tenía, ¿no? En paz descanse. Ya creo murió de cáncer. Cáncer de pulmón por su adicción al cigarro. Así es, decían que fumaba mucho, terrible el cigarro. Y bueno, pues la mayoría vamos a terminar con un cáncer, ¿no, Adán? Eso es la verdad. Sí. ¿Para qué nos hacemos de que uno va a morir dormidito, no? Digo, quisiéramos eso, pero no. Sería lo mejor, ¿no? Que uno se durmiera y ya hay que dar para la eternidad. Pero no, tiene que llegar un dolor de la muerte intensa. Y órale, ahora sí, vámonos. Spinetta falleció por, creo, cáncer de pulmón, como dice Adán. Terrible. Pero dejó un legado, no solo de una canción, dejó muchísimas. Muchísimas. Y participaciones con también muchísimas bandas. Creo en sus últimos años también estaba... iba en vivo con Cerati, ¿no? Cerati a cantar muchas canciones, unas de Cerati, otras de Spinetta, muy una carrera enorme que tuvo Spinetta, muy respetable, señores. Muy bien, a mí me gustó mucho la canción, es una canción muy hermosa, muy bella, muy bonita. Spinetta canta como si te estuviera suplicando o algo así. Ay, con un sentimiento exactamente. Brutal, su sentimiento era brutal en su interpretación. Sabía hacerlo muy bien, y no solo en esta, porque yo he escuchado otras interpretaciones de Spinetta, y siempre fue así, ¿verdad? Siempre tuvo ese toque en su voz de hacerte sentir algo. Sí, la tesitura de su voz y la manera en que interpretaba sus canciones, todo el sentimiento a flor de piel, eso es innegable. Sus letras también son muy pensadas, no es como cualquier otra canción que podemos escuchar, son muy pensadas, llenas de metáforas. Y si quieren conquistar a una chica, ahí está la canción de Spinetta, realmente es muy, muy bonita. Pero bueno, hay que tener en mente también que este tipo de canciones sí es para pensar, no son canciones que te dicen las cosas directamente. Entonces, si no sé cómo me vaya a escuchar, pero si se la dedicas a una persona que no entiende muy bien lo que es la metáfora, realmente hasta se puede ofender, Adán, de ciertas palabras. Entonces, es una manera como dice Adán, una manera inteligente de tratar de conquistar a alguien, es con una canción de Spinetta, porque sus letras están llenas de metáfora, de mensajes muy profundos, y no es para cualquiera, la verdad, no es para cualquiera. No, y de hecho, así es porque no escucha a la mayoría de la gente Spinetta, ¿no? Como debería de ser, lo mismo de que no es para cualquiera. Pero para una chica que sí esté preparada, que sí sepa de metáforas y eso, les aseguro que le gustará muchísimo, porque es una canción hermosísima, es muy, muy bonita, sabe en dónde intensificarla, sabe cómo empezarla. Sí, les digo que es muy emotiva, a mí me gustó demasiado. Así es, eso juntándolo con que solo en el fondo hay unas voces suavecitas, pero varias, ¿no? Son varias voces para que se refuerce la voz de Spinetta al final, y las guitarras. Es todo lo que se necesita, señores, para hacer una buena pieza. Bueno, en conjunto con una buena letra, ¿no? Un buen compás y vámonos. No se necesita más. Spinetta lo demostró en muchas de sus canciones, de que creo al final también él ya tocaba solito, pero a mí me gusta muchísimo también la etapa con Invisible. La verdad, sí me gusta mucho esa etapa de él. Y aquí estamos viendo cómo... No sé si es solito él o los coros sean sus otros integrantes. Entonces necesitamos que nos aclaren, ¿no? Ajá. ¿Cómo dices que el disco se llama Almendra, la banda? O Almendra es el nombre del disco. Ahí nos ponen datos importantes, todo lo que tenga que ver con esta interpretación de Spinetta, para conocer más por qué, y también si alguien conoce la historia de la letra, ¿no? A lo mejor tiene un trasfondo o una historia de más atrás, ¿no, Adán? Como datos adicionales, esta canción que escuchamos, Muchacha Ojos de Papel, fue considerada en el 2002 por la revista Rolling Stone y la cadena MTV como la segunda mejor canción de todos los tiempos del rock argentino. Fíjense, señores. Y sí, está bastante bonita. Y pues desafortunadamente, pues Spinetta falleció a los 72 años a causa de cáncer de pulmón, como les decía, causado por la adicción al cigarrillo.
y sus cenizas fueron arrojadas al Río de la Plata en Argentina. Así es, excelente eso, al final muy simbólico. Río de la Plata en Argentina, saludos a todos nuestros camaradas argentinos. Muy bien por Spinetta, ha dejado un legado enorme, escuela para muchos. Muchísimos. Y bueno, señores, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? No, nada más. Cuídense mucho, señores, déjenos sus comentarios, opiniones, recomendaciones. Si no están suscritos, suscríbanse, por favor, nos ayuda muchísimo. Compartan nuestro video, los queremos, les mandamos muchos abrazotes. Ahí la vemos, señores. Saludos hasta Argentina de nuevo. Vámonos, Adán.